Bueno, continuamos con la segunda sesión de esta, bueno, con la otra sesión. Te estaba explicando, ¿no? En la sesión anterior, acá, dentro de lo que es la justificación, importancia del estudio, tú tienes que especificarme por qué es importante para ti hacer este estudio. ¿Cuál es el aporte? Acá. ¿Cuál es el aporte que, que da a la sociedad el realizar este trabajo de investigación? Eso no lo dices por ningún lado. Entonces, esto tienes que agregar. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. Tienes que hacer eso. Y mira que lo que te estoy es puliendo la información en función de lo que me estás presentando en la base metodológica. ¿No? Y en función a tus objetivos. Recuerda que todo está, esto es como una columna, es como una columna vertebral. Cada componente es un espacio de la vértebra. Si hay una vértebra que no está bien puesta, olvídate que el esqueleto no camina. Todo tiene que estar bien ordenado y bien estructurado. Como tú ves tú miras en una radiografía, las vértebras están bien ordenaditas, una al lado de otra, y todas siguen una secuencia. Así también es cada componente de esta parte. Cada tiene que estar encaminado y orientado con lo que te está enfocándote al objetivo, que es el tema. ¿Ya? Entonces, tienes que ampliar. Y este parrafito tienes que mejorar. Ampliar esto, ¿no? Ya. Acá. Valores que se consideran para medir el riesgo país. Ah, ya me acuerdo. Aquí lo que te había dicho es cómo se lo calcula. Aquí tendrás que, en esta partecita, que mide el riesgo país, aquí sería otro parrafito que diga cómo se calcula el riesgo país. El riesgo país para el Ecuador. Porque existen, si no me equivoco, existen varias metodologías para calcular el riesgo país. Entonces tú tienes que saber eso en la parte teórica. ¿Cómo se lo calcula? O cómo el Ecuador hace el cálculo del riesgo país. O en qué esquema se basa para tener el riesgo país. O es que simplemente Ecuador se acoge a lo que dicen otros países. Y ya, nada más. Eso tienes que especificarlo aquí. Yo no estoy viendo que tú lo menciones. Entonces te tocaría incrementar esa parte. ¿Cómo se calcula el riesgo país? ¿O cómo lo calcula el Ecuador? ¿Cómo calcula el Ecuador el riesgo país? Tú cuando sepas esto y veas en la prensa, en la televisión, cuando hablen de riesgo país, te vas a dar cuenta si dicen la verdad o si están hablando puras pavadas cuando dicen en la televisión. Si tú realmente investigas bien cómo se hace este cálculo. ¿Ya? Por eso es una tesis, ¿sí? Tienen que ser bases fundamentadas y esto tiene que estar referenciado. Esto tiene que estar referenciado. ¿Sí? Sí, economista. Entonces vamos acá. Factores del riesgo país. Aquí estás diciendo ya. Analíticos, crediticios, está. La importancia que tiene para el país, ya. La deuda externa. Ya. En esta deuda externa tiene que estar aquí te lo voy a poner. Te lo voy a poner como un comentario, ¿no? Igual cuando la próxima vez yo te lo voy a revisar. Yo te voy a preguntar y tiene que, acuérdate, ¿qué es lo que yo reviso? Que tenga coherencia lo que menciona el tema, objetivos, hipótesis, el contenido y la metodología. Cada cuestión que tú analizas en la metodología, yo te voy a preguntar, ¿dónde lo estás mencionando en la parte metodológica? Si yo no lo veo, te lo voy a decir que lo incrementes.
¿Estamos claros? Morán, David, ¿sí me escucha? Ah, perdón, sí, es que parecía que es que tenía, no pude activar el audio. Ya. Entonces, eso lo quiero para que lo tenga en cuenta, ¿ya? Entonces, Ya, consecuencias de deuda externa, esto tiene que, debe tener concordancia con lo que expones en la operacionalización de las variables. O sea, defínete qué mismo vas a hacer, deuda pública, deuda privada, deuda externa, deuda interna. ¿Cómo mismo lo vas a llamar? O vas a trabajar de las 4 maneras. Eso tienes que definirlo y si lo vas a ver, ¿cómo va a ser el tratamiento de los datos? Eso también, porque de ahí va a derivar las variables. Entonces, eso defínelo bien. Y de acuerdo a eso va a venir la metodología, porque no es lo mismo hablar de unas variables con una metodología que otras variables con otra metodología. ¿Sí? Eso identifícalo bien, porque si no en la parte estadística te vas a hacer un 8. Ya debe tener concordancia con lo que expones en la operación de las variables. Lo pongo aquí para que lo cheques. ¿Ya? ya, Acá, clasificación de la deuda externa. Mira, aquí te estás hablando de la deuda externa, que puede ser deuda externa pública o deuda externa privada. Entonces, aquí ya veo que estás especificando. Entonces, si me estás diciendo que esta es la categorización, entonces esto debe de guardar relación con lo que estás poniendo en el planteamiento. ¿Sí? Tiene que guardar acá, relación con lo que mencionas acá. No es que vas a poner el mismo párrafo, ojo, no. A una le estás planteando y acá estás poniendo la base teórica y todo tiene que ser consistente. Es como que hay armonía en la información de los datos. Acá, me pasé, factores del riesgo, ahí esto ya te había visto. Esto, consecuencias, aquí estás hablando de la deuda pública, deuda externa, datosmacro.com. Esto de aquí, datosmacro.com. ¿Qué es esto de datosmacro.com? Déjame ver. Tiene que ser información veraz, a ver. La función va a compartir acá. Ya, acá. Datosmacros.com. Vamos a ver. Datosmacro.com. Y ahí. Esta es una página. ¿Quiénes son los que alimentan esta? ¿Quién alimenta esta fuente? Aquí al final siempre suele decir. Copy Drive, aviso legal, fuentes. Fuentes, datos macro. No te especifica. A ver, no te especifica. Fuentes. Ya. Esta es tu fuente, mija. Mire, ve. Esto. Tú no puedes poner como fuente datosmacros.com. Esta es tu fuente. O sea, tú te vas, estás, qué sé yo, estás obteniendo del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entonces, entras a esta página web y donde está la información de donde estás tomando ese dato. ¿Me explico? Entonces, esto, por favor, corrígelo. No puedes poner tu datosmacro.com para ese tipo de referencia. ya, ¿Ya? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, aquí te voy a poner verificar fuente. Esta cosa cortina. Aquí
verificar. Disculpe, está mostrando todavía la ¿Mandé? otra página. Está mostrando todavía la otra página, digo. O sea, no me sale el Word. Allá, Ahí sí. Gracias. verificar fuente. Ya. Entonces acá, esto, ya. Ya te estoy poniendo que, sabes que eso rojo es lo que yo te estoy poniendo que debes de revisar. Revisar la fuente. Ya, dice datos macro. ¿Por qué te digo datos macro? No, porque datos macro no es una, no es, es como es como un agente intermediario. Y tú no puedes como poner como fuente secundaria un agente intermediario. Tú tienes que ir al que genera la fuente, ¿sí? Al autor. Entonces, tú puedes poner las páginas web cuando son páginas de sitios oficiales. Por ejemplo, estás hablando del Banco Central del Ecuador.com, o estás tomando información del Ministerio de Economía. Entonces entras a la página del Ministerio de Economía. Entonces, son sitios oficiales, tipo Gov, ¿ya? O tipo ORG, de alguna organización reconocida, como es la CEPAL, qué sé yo, para el caso de Latinoamérica. Ahí tú puedes poner, pero para estos datos, macros.com, es como que pongas aquí la información que te da la página, qué sé yo, google.com. Yo encontré en google.com tal información, entonces no aplica, ¿sí? Entonces eso tienes que mejorar para este caso. Mira, aquí estás hablando con donaciones de deuda pública externa para América Latina. Entonces, si estás hablando de condonaciones, me imagino que por aquí debes de mencionar de que el Ecuador ha recibido una condonación. Pregunta, ¿Ecuador ha recibido alguna condonación dentro de tu análisis de tu fecha de estudio? Ya, entonces eso vas a verificar. Aquí tienes que especificar Ecuador ha recibido alguna condonación de la deuda pública. ¿Ya? Esto de aquí. ¿Ya? Porque aquí De la deuda externa sería, ¿verdad? ¿Cómo? De la deuda externa. Deuda externa. Claro, pues deuda externa ecuatoriana. Bueno, Ya. porque tú estás hablando de deuda externa. Porque yo no creo que el BIE te dice, le condona la deuda al Ecuador. Eso es deuda entre que es el mismo Ecuador, que es el mismo país Claro, que pertenece al Estado. Pues no, tú sabes que el BIE son fondos públicos que simplemente están con un RUC diferente, pero eso es el mismo dinero del Estado. Solamente que el uno maneja de fondos privados, que es de toda la población ecuatoriana. Pero al fin y al cabo es el mismo dinero público. Por eso es que se conoce como deuda interna. Por eso es que es necesario que tengas bien identificado qué es, qué involucra la deuda pública que tú estás hablando. Porque tu tema es deuda pública, ¿no? no, deuda externa, externa. Entonces, eso yo quiero que tú, por favor, lo tengas bien identificado. ¿Qué, Deuda externa. sí, qué es esto? Esto tiene que estar, lo voy a poner con un rojita calado. Acá. Esto tiene que decir, ¿qué es? Debe estar bien definido. ¿Qué es esto? O sea, no te estoy diciendo que lo pongas, ojo, porque eso ya es por eso lo pongo en otro color. Yo quiero que tú sepas deuda externa, ¿qué es? De manera que si alguien te quiere hacer preguntas, te pone en duda, no, tú lo tengas bien claro. No, la deuda externa involucra esto y esto, que tú lo digas asertivamente, que lo digas con seguridad, no que te hacen una pregunta y te quedan, no, tú no puedes estar así, tú tienes que tenerlo bien claro, ¿sí? Entonces, y Sí. esto obviamente tiene que guardar coherencia, porque esto va a guardar coherencia. ¿En dónde? En el planteamiento, tiene que guardar coherencia acá en la justificación, porque es tu tema, es parte del tema. Tiene que, en la metodología, aquí ya lo has mencionado,
¿ya? El objetivo ya está inscrito. Y en el marco teórico también tienes que darle una definición de qué es, ¿no? Yo creo que sí lo habías puesto. Aquí. ¿Ya? Pero tú me estás poniendo como fuente algo trivial. Entonces, por ahí yo te puedo decir de que lo que estás presentando es algo espurio. ¿Ya? Entonces, eso debes de presentarlo de una forma más consistente. ¿Ya? Entonces, aquí estás poniendo lo que pasa en América Latina. Como estás hablando de deuda externa y estás mencionando de que hay condonaciones de la deuda, si tú lo pones es porque es importante para tu trabajo de investigación. Porque si no es importante, entonces, ¿para qué estás poniendo información que no es relevante? Entonces, ¿quieres decir que el Ecuador ha recibido alguna vez una condonación de la deuda? Tienes que especificarlo. ¿Ya? Y aquí la fundamentación legal, solamente esto tienes de lo que es la fundamentación legal. Establece, Sí, ya, lo que pasa es que, dime, mandé. yo te garantizo que si tú te pones a calcular el valor de la deuda externa de la deuda pública del Ecuador, sobrepasa en gran medida este porcentaje. Entonces aquí Sí, revisa, deben haber alcances que hayan hecho con respecto a este artículo. ¿Sí? Entonces aquí yo te voy a sugerir que revisar lo que indica la ley sobre este mecanismo. ¿Sí? Eso tienes que ampliar. ¿Qué nos dice la ley? Porque entonces, si esto es ley, entonces, ¿por qué se siguen endeudando en el Ecuador? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las autoridades están violentando la ley. ya. Entonces, ¿cómo dijo que le ponga ahí? Como Perdón, disculpe. en la fundamentación legal. Ajá. Sí, por eso tienes que revisar. Aquí te estoy poniendo lo que está de amarillo, si alcanzas a verlo. Sí, revisar lo que indica la ley sobre este mecanismo. Este mecanismo de qué es, sería, voy a ponerte aquí, coma, sobre el uso de la deuda pública, ¿no? Deuda pública, sí, Externo. deuda, Externo. ¿ya? Entonces tienes que explicar un poquito más. No solo, aquí tú solamente estás indicando hasta cuándo te permite endeudarte. Está bien, pero tienes que indicarme qué más dice la ley acerca de lo que es la deuda pública. ¿Quiénes pueden acceder a la deuda externa? ¿Con quiénes? ¿Sobre quiénes? ¿Bajo qué circunstancias? Eso tiene que estar especificado en algún parte de la ley, porque el Ecuador no es que se endeuda porque ya, siempre hay un artículo que lo ampara, porque en el sector público tú no puedes hacer nada si no está reglamentado. Entonces tú, todos estos mecanismos los tienes que poner aquí. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Entonces eso. Y el marco metodológico, como te va, la metodología de investigación, esto ya te... Objetivos tenidos de... Ya, esto ya te mencioné. Esto de aquí obviamente tiene que tener coherencia con el planteamiento. Acá el riesgo país, mira, que tú estás hablando en la dimensión. El riesgo país estás diciendo nivel de gasto, nivel de déficit fiscal, ingresos, gastos, crecimiento del PIB, relación. O sea, tú me estás sacando que todo este conjunto de variables te da origen al riesgo país. Por eso yo te digo, ¿cómo se lo calcula? Porque en función de esto es la dimensión. Entonces, y esto tiene que guardar consistencia con lo que estás diciendo arriba. Entonces, arriba no es especificado cómo se lo calcula. Entonces, cuando tú sepas cómo se lo calcula, ahí tú vas a poder identificar con mayor claridad cuál es la dimensión que involucra el riesgo país. ¿Sí? Entonces, esto tienes que, cuando ya tengas la parte de arriba bien clara, aquí tú vas a ver que lo vas a poder contestar con sencillez. Y la fuente, el Banco Central del Ecuador y la Asociación de Bancos Privados. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que tú vayas a encontrar que la fuente secundaria no solamente es Banco Central del Ecuador, de repente hay otras fuentes más.
Pero eso cuando encuentres la parte de arriba te vas a dar cuenta tú solito. ¿Ya? Entonces tienes que corregir esos puntitos. La población y muestra. La población será considerando los datos correspondientes de las cuentas nacionales. Aquí lo voy a poner con rojo. Las cuentas nacionales. Esto que involucra a, ahí pone, deuda externa y riesgo país. Dentro del periodo 2002 a 2020. ¿Cómo vas a trabajar con la información? ¿De qué manera van a ser tus datos? ¿Mensual, semestral, quincenal? ¿Cómo van a ser? Usted me dijo que lo haga de manera semestral para tener los 36 datos. 36 datos es muy poco. Claro, porque usted me dijo porque yo iba a trabajar con 19 y usted me dijo muy poco. Ajá. Entonces usted me dijo que tenía que trabajar con un poco más de 30. Entonces con 36 creo que está bien, me dijo. Ya. 30, Porque solo es de tú, anteproyecto recién. sí. Ah, perdón, porque Yo, solo yo- son ya, mínimos 30 datos. ya, tú vas a hacer un análisis de regresión de Pearson, ¿sí? ¿En qué consiste el análisis de regresión de Pearson? Te pregunto, ¿ya? Entonces, te invito a que revises qué involucra el análisis de regresión de Pearson. Porque tú dices que vas a hacer eso en los objetivos. Dices, yo voy a hacer un análisis de regresión de Pearson. Ah, ya, chévere. ¿Y qué es eso? Y te quedas, no, pues, como que dice, ya, no sabes en qué te estás metiendo. Entonces, estás haciendo prácticamente un modelo de regresión. Eso debes de tenerlo muy claro, porque tú estás haciendo eso en tu trabajo de investigación. Esta es tu tesis. Tú tienes que apoderarte de tu tesis. Entonces, tienes que mencionar aquí qué es lo que vas a analizar. Si vas a hacer un análisis de regresión de Pearson, estás hablando de econometría. Claro, la relación entre las dos variables. Entonces, si tú viste econometría 1, econometría 2, cuando analizabas econometría 1, te dice, cuando analizabas en estadística, te dice, en estadística, mínimo 30 observaciones, pero eso es cuando haces un análisis estadístico. Cuando haces un análisis econométrico, te dicen mínimo 40 observaciones. Cuando haces análisis de series de tiempo, te dicen mínimo 50 observaciones. Entonces, el Ah, ya, de ya, regresión, ya, ahora sí entendí. Entonces, como voy a hacer la regresión lineal, entonces son mínimo los 30 no, porque es no, un análisis estadístico nada más. ya, eso lo tienes que definir, ¿sí? Tienes que Sí, definirlo bien. por eso, sí, yo le había dicho, por eso usted me dijo que mínimo son 30 y como yo tenía solo 19 porque lo quería hacer anual, entonces usted me dijo que lo haga semestral, Ya, ajá, para tener los 36 datos. ya, pero tú no lo tienes bien definido lo que vas a hacer, es lo que yo me explico. Porque si tú vas a hacer un análisis econométrico con series de tiempo, entonces eso eh, tienes que aumentar la base de datos y te tocará trabajar con información trimestral. ¿Me explico? Porque al fin y al cabo vas a tener una serie de tiempo. Yo te sugiero que lo definas bien, defínelo bien. Quiero, tú para la próxima sesión, yo te pregunto, a ver, ¿qué es esto? ¿En qué consiste la metodología tal? Esta metodología consiste en hacer esto. O sea, que lo tengas bien claro. Y porque tú eres el que vas a defender los datos, pero yo te voy a decir, ¿y por qué no tomaste 50 datos si no es relativo? Tú me tienes que dar el argumento técnico de por qué esto no va a ser, o sea, no es necesario, porque la teoría nos indica que con tales datos es suficiente. Entonces, porque eso es lo que tú vas a defender cuando vayas a sustentar, porque cuando vayas a sustentar, viene alguien y se le ocurre preguntarte esto, y tú vas a estar en ese momento, entonces van a decir, te han hecho la tesis. ¿Me explico? ¿Me Sí, explico? Entonces, yo estoy sí, pensando es lo que tú vas a presentar al momento de tu tribunal. ¿Sí? Por eso trato de que esté todo esquematizado, todo ordenado. Ya acá, estadísticas. Ya, entonces, esto tienes que definirlo, ¿no? Y por seguridad, yo te sugeriría que trabajes con datos trimestrales, a no ser que tú definas bien a qué te estás trabajando. ¿Ya? Entonces, tú estás proponiendo
una metodología de Pearson. Entonces, ¿qué es la metodología de Pearson? Tienes que decirme en qué consiste, qué cálculos se van a hacer, qué variables van a relacionar, cómo se lo va a medir. Todas esas cuestiones para que tú lo tengas claro de cuántas variables mínimo debes de tener. ¿Ya? Entonces, esto te lo dejo como tarea. De acá, esto que lo definas. Acá ya te dije que tienes que poner en la parte descriptiva el software, la versión del software. ¿Tú caes en qué campo? ¿En inferencia estadística o inferencia o en análisis descriptivo? ¿Perdón? ¿En qué campo tú caes? ¿En análisis descriptivo o en inferencia? ¿En cuál campo tú caes? Eso también tienes que tenerlo bien claro. Tienes una hipótesis, como estás analizando hipótesis, tú estás haciendo una inferencia. Tú estás haciendo una inferencia. ¿Ya? Acá. Estadística descriptiva inferencial, la versión se aplicará para el desarrollo 1 y 2 utiliza, a ver, estadística para el desarrollo del objetivo 1 sobre la evolución de la deuda. A ver, ¿cuál es el objetivo 1? Acá. No. Pensé que lo había. ¿Dónde está el objetivo 1? Aquí. Ya. El objetivo 1 es realizar un estudio sobre las fluctuaciones de la deuda externa. Diagnosticar esto de aquí es prácticamente un análisis de serie de tiempo. Vas a evaluar la serie de tiempo, realizar un estudio sobre las fluctuaciones. Entonces, el objetivo 1, acá te lo voy a poner, el objetivo 1 es evaluar la serie de diagnosticar el riesgo, la deuda externa, la serie deuda externa. Necesitas por lo menos 50 observaciones. De acuerdo a lo que tienes aquí, de realizar estudios sobre las fluctuaciones de deuda externa. Es decir, ¿qué vas a analizar? ¿Qué vas a analizar? ¿Qué vas a analizar aquí? La tendencia, la ciclicidad, la estacionalidad. Para describir el patrón de comportamiento de la serie. ¿Sí? Entonces, vas a hacer un análisis de serie de tiempo para medir el primer objetivo. El segundo objetivo, diagnosticar el riesgo país. Lo mismo, vas a hacer lo mismo, pero con la segunda variable. Porque vas a diagnosticar qué ha pasado. Entonces vas a describir la serie. Pero no es que tú vas a coger, ojo, eso sí, quiero mucha atención. No es que tú vas a poner un cuadro simple, y comienzas a decir, el riesgo país sube, baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Listo, describiste. Eso no es. Mucho cuidado con eso. Tú vas a describirlo técnicamente, porque es el objetivo. Entonces tú vas a analizar tendencia, ciclicidad, estacionalidad. Y si puedes determinar el modelo sería mucho mejor, para que conozcas cuál ha sido el comportamiento de la serie. Por eso te pregunto, ¿sabes manejar SPS? Porque esto lo vas a hacer a través del SPS. ¿Sí? Entonces eso para el objetivo 1, lo mismo para el objetivo 2. Analices la deuda serie externa, acá en el objetivo 2. ¿Tú qué es lo que vas a evaluar? Riesgo país. Y obviamente debes de saber cómo se determina. Mira que tú en la parte de arriba todavía tienes medio confuso qué es riesgo país. Entonces, eso tienes que
tienes que estar bien identificado. Y el tercer objetivo, determinar la correlación existente. Ya, mediante un análisis, la correlación existente entre la deuda externa y el riesgo país. Ya, entonces tú aquí vas a utilizar la metodología de Pearson, ¿no? Acá, el objetivo 3. El objetivo 3 en lo que es la metodología de Pearson, ¿no? Sí. Entonces tienes que saber en qué consiste esta metodología. Tienes que saber en qué consiste esta metodología, ¿ya? Entonces, y eso lo tienes que explicar aquí. Lo tienes que explicar. Y una vez que tengas hecho estos cambios, me avisas, ¿ya? Te va a pasar este archivito. Ya. ¿Preguntas? De pronto, no sé si usted me pueda facilitar usted tiene la grabación. Yo la voy a subir, a eso te iba a decir. Mira, yo aquí tengo un canal de YouTube. Sí, usted me dijo, yo ya estoy suscrito ahí. Ya. Entonces en el canal, aquí en el canal de YouTube yo lo voy a subir. Aquí, espérate, te muestro. Es más fácil subirlo ahí, tú lo puedes revisar las veces que necesites. Inclusive ahí están las de otros temas, si tú quieres ver guía de, de alguna... Aquí en lista, tú vas a encontrar por aquí, estas son las materias que he dado, ¿no? Aquí tú puedes ver las materias que he dado. Aquí está, guía de tesis. Entonces aquí en guía de tesis, ya, eso. Mira, aquí tú los buscas. Estas son las distintas series, las distintas tutorías que he dado. Como esta sería, yo los que voy, cada vez que nos encontramos, yo le voy poniendo sesión 1, sesión 2, y ahí son las distintas sesiones que vamos a ir teniendo. ¿Sí? Entonces, esta sería la segunda sesión, donde tú vas a encontrar aquí las sesiones, ¿no? Y yo lo que les he puesto es por nombre, no les he puesto por tema, porque se me hace más fácil identificarlos por nombre. Entonces, yo quiero poner, tú eres Paul Morán, si no me equivoco, ¿no? Sí, con... Entonces yo te voy a poner Paul Morán, sesión 1, así. Paul Morán, sesión 1, Paul Morán, sesión 2. Tú eres de la carrera Ciencias Económicas, ¿no? Sí, ciencias económicas. Entonces ahí te voy a poner, y yo ahora le estoy poniendo así, Paul Morán, Ciencias Económicas, para poderlos identificar, porque después tanta información me confunde. ¿Ya? Entonces aquí, tú si quieres revisar de alguna otra tesis, aquí lo puedes encontrar, ¿no? Y si quieres revisar algo del, yo también doy la materia de econometría. Aquí si quieres revisar alguna cuestión que te interese, porque doy estadística y doy econometría también. Entonces ahí tú puedes revisar lo que tú necesites. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Entonces hazle esos cambios. Ya te va a pasar este archivito. Para... Acá. Paul Morán. Este es Paul Morán Bajaña, ¿no? Sí, ese mismo. Entonces, aquí como hago para guardar esto. Archivo, guardar como... En el escritorio. García Montiel eres tú, ¿no? ¿Cómo? García Montiel eres tú. No, Morán Baña, Paul. Sustentación García Montiel. No, eso no es mío. Y lo que he estado revisando. No es No, este, eso. te he puesto con otro nombre, ya te va a corregir, ¿ya? Ya. Paul Morán. Esto cierro, esto ya no necesitamos.
escritorio, acá, detalles, no, todo. Renombrar, tú eres Paul Morán, ¿no? Y Paul Morán, Ciencias Económicas. Ciencias económicas. Ya. Y aquí te voy a poner sugerencias de corrección de tesis. ¿Ya? Entonces aquí te voy a poner saludos, estimado Paul. Sírvase realizar la corrección de los comentarios escritos. ¿Qué pasó? Mira, caballero, no sé qué. Vamos a ver, no sé qué pasó. Los comentarios descritos en archivo adjunto. ¿Ya? Entonces ahí te estoy pasando el archivito para que, ya, ahí te tengo que haber llegado. ¿Ya? Sí, ahí me llegó, gracias. Ya, entonces, ¿alguna inquietud que tengas? No, ya apenas tenga las correcciones, le escribo para que me vuelva a revisar. Ya, pues entonces eso sería todo por ahora, ¿no? Entonces estamos conversando, avance con eso y que va bien, va bien. Listo, Pau, pasa. Ya. Muchas gracias, economista. Pase bien igual.